Hola, buenos días. Me siento profundamente complacida de poder estar con ustedes esta mañana y agradezco a los organizadores del foro y en especial al doctor Milton por abrirme este espacio para compartir con ustedes unas reflexiones de una investigación que venimos realizando desde hace muchísimos años y que hemos tenido la posibilidad de trabajar aquí con varios estudiantes del semillero. La presentación se titula Derecho y Reproducción, ¿cuáles son los éticos jurídicos que nos quedan aún por enfrentar? El plan de la presentación que les propongo es el siguiente: vamos a hablar un poco del contexto, posteriormente vamos a hablar de los principios y valores comunes que orientan las legislaciones en materia de técnicas de reproducción humana asistida. A partir de esas diferentes legislaciones que existen a nivel internacional, voy a presentarles 3 enfoques legislativos. Posteriormente hablaremos de los retos a los que actualmente hacemos frente desde el derecho y posteriormente terminaré hablándoles del caso colombiano. Para empezar con el contexto, tienen aquí la foto de esta preciosa bebé. Ella nace el 25 de julio de 1978, se trata de Luisa Brown y es la primera niña que nace por fecundación in vitro en la historia de la humanidad. Cuando se producen estas técnicas, entonces encontramos unas técnicas conexas, la inseminación artificial, fecundación in vitro, que son profundamente conocidas y del dominio de los médicos, pero también tenemos una práctica que empezó a utilizarse frecuentemente en los consultorios sin haber pasado todas las etapas para que una práctica o una experiencia en el campo científico pueda ser reconocida como un tratamiento médico, que se trata de la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Al lado de estas técnicas de reproducción tenemos unas intervenciones conexas. Entre esas encontramos la estimulación ovárica, que es absolutamente necesaria para estos procedimientos, la maduración in vitro de ovocitos y el diagnóstico preimplantatorio. Estas diferentes intervenciones médicas generan diferentes cuestionamientos a nivel ético, médico y jurídico. En la mañana de hoy yo solamente voy a hablarles de los cuestionamientos jurídicos relacionados o que tradicionalmente se han relacionado con la filiación, la donación de gametos, el anonimato de los donantes y el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida. Una vez estas técnicas empiezan a hacerse frecuentes en el campo médico, empiezan a crearse comisiones de expertos. En la diapositiva tienen ustedes las comisiones más significativas o más importantes a nivel mundial. La Comisión Gubernamental de Suecia, que se crea en 1981, el Comité de Investigación de la Fertilización y Embriología Humanas del Reino Unido, que funciona o sesiona entre 1982 y 1984, es el reporte más importante, lo encuentran ustedes como el reporte Warnock. La Comisión Especial de Estudios sobre la Fecundación in vitro y la Inseminación Artificial Humanas del Congreso de Diputados de España, que sesiona entre 1984 y 1986, se conoce tradicionalmente como el Informe Palacios, y la Comisión Real sobre las nuevas técnicas de reproducción en Canadá. De destacar, solamente tenemos un informe escrito en español, que es el que realiza el gobierno español, el Congreso español. Estas comisiones de expertos tenían como misión trabajar en un ambiente social caracterizado por estas 3 circunstancias. En primer lugar, un entusiasmo por el avance científico alcanzado. Entonces, claro, importante que los médicos hayan podido crear vida in vitro. Adicionalmente, porque podían satisfacer las necesidades de las personas que padecían algún tipo de infertilidad. Pero también en el ambiente quedaba una amplia preocupación en virtud del progreso científico cada vez más incontrolable y que permitía manipular las etapas, digamos, la vida desde etapas muy tempranas. Entonces, estas comisiones tenían como un objetivo mantener un equilibrio entre estos 3 aspectos. En primer lugar, la calidad de las técnicas de reproducción humana asistida que se ofrecían, asegurar el avance de las investigaciones, no solamente en materia de reproducción, sino también en materia de fertilidad, y proteger los derechos de las personas interesadas. ¿A quiénes se consideran personas interesadas? Entonces, los pacientes, los niños que nacen a partir de las técnicas, los donantes, pero también a los médicos y a todos los profesionales de la salud que trabajan en medicina reproductiva. A partir del análisis de legislaciones de 7 países, entonces logramos identificar 3 principios o valores comunes a ellas.
Ellos son la protección de los derechos y libertades de la persona, el respeto de la dignidad humana, pero no entendido como principio fundante de los ordenamientos jurídicos, sino más bien orientado en el sentido del respeto por la toma de las decisiones y el respeto o la protección de la vida del que está por nacer. Y finalmente está el bien común. Entonces, si intentamos desglosar cada uno de esos principios, encontramos que en el primero, la protección de los derechos y libertades de la persona, tenemos dos grandes derechos involucrados: el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud. Dentro de ese primer derecho del libre desarrollo de la personalidad encontramos tres derechos o autonomías involucrados. En primer lugar, la autonomía en materia de reproducción, que implica que todas las personas tienen la posibilidad de disponer sobre su cuerpo y de tomar decisiones en materia reproductiva sin ser objeto de discriminación, coerción o violencia. El respeto a la vida privada, que permite la toma de decisiones en materia de reproducción y que éstas puedan ser comunicadas sin que los particulares o el Estado puedan intrometerse en ese tipo de decisiones. Y tenemos el derecho a conformar una familia, que permite materializar ese derecho a la autonomía en materia reproductiva. Cuando hablamos del derecho a gozar del más alto nivel de salud, hacemos referencia no solamente a la posibilidad de tener acceso a tratamientos o a intervenciones o a obtener un diagnóstico frente a una enfermedad, sino que también hablamos de la posibilidad de tener acceso a las técnicas de reproducción humana asistida. El segundo principio es el respeto de la dignidad humana, y como les decía, no hablamos de la dignidad humana como principio fundante de los ordenamientos jurídicos, sino que hablamos del respeto de los principios de ética médica de una parte y de otra del respeto de la vida humana. Entonces, cuando hablamos de ese respeto de los principios de ética médica, tenemos dos: autonomía, el paciente tiene la posibilidad de decidir a qué tipo de tratamiento tiene acceso, y la beneficencia, el médico tiene la posibilidad de decidir en el mejor interés del paciente. Aquí digamos que estos dos principios se encuentran profundamente en contradicción si tenemos en cuenta que los pacientes quieren lograr un embarazo rápidamente, mientras los médicos tienen que proteger a ese paciente de tomar decisiones equivocadas. Un buen ejemplo del conflicto de estos dos principios lo encuentran ustedes en el caso que nos sorprendió hace unos años de la Octomamá, una mujer que decide o solicita a su médico tratante la transferencia de 8 embriones y finalmente nacen 8 bebés, ¿sí? Entonces finalmente se queda uno ahí preocupado por qué pasó con el principio de beneficencia, que es responsabilidad de los médicos. Del otro lado tenemos el respeto de la vida humana, y entonces allí tenemos dos consideraciones muy importantes. La tradicional, y es finalmente determinar cuál es el concepto legal de persona que defienden nuestros ordenamientos jurídicos, y según ese concepto de persona, ¿qué sucede con los embriones supernumerarios? Eso quiere decir los embriones que tenemos congelados en los centros de reproducción humana asistida y cuya vida está, digamos, en principio suspensivo. El otro valor es la búsqueda del bien común, y entonces ese principio valor igualmente tiene dos elementos. En primer lugar, el derecho a beneficiarse de los progresos científicos. Entonces no basta solamente con que se investigue, ¿sí? Si encontramos un tratamiento efectivo, tenemos derecho a recibir ese tratamiento, y la libertad de investigación, que le permite a los médicos investigar sobre lo que ellos consideren importante, pero les genera una obligación en materia de reproducción humana asistida, y es no solamente investigar sobre las técnicas, sino también investigar sobre la forma de evitar la infertilidad. Esos tres principios que acabo de mencionarles tienen un gran límite, y ese límite es el interés superior del menor, entendido como un conjunto de necesidades específicas a las cuales hacen frente los niños que nacen de las técnicas de reproducción humana asistida. En estas técnicas, digamos que tenemos dos derechos importantes, ¿sí?, que nos obligan a cuestionarnos sobre cuáles son los límites que deben adoptarse, y son el derecho a tener una familia. Y entonces entramos en la discusión ¿qué es familia? ¿Sí? Finalmente hablamos de la familia tradicional, mamá, papá e hijos. Podemos hablar de familias únicamente con madres o padres que desean crear un proyecto parental en solitario. Las parejas del mismo sexo. Entonces entramos a una discusión sobre las diversas formas de organización familiar. Y también está el derecho a conocer sus verdaderos orígenes genéticos. Punto importante cuando hablamos de la intervención de donantes. Bueno, y existen otros derechos más.
Entonces, con base en estos principios, empezamos a darnos cuenta que todas las reflexiones que se hacen sobre la legislación tienen, buscan crear un marco común que regule las actividades de los médicos, pero que también garanticen los derechos de los pacientes. Ese marco legislativo tiene 4 elementos diferentes. En primer lugar, un concepto de ética, en el cual se deciden cuáles son los límites que como sociedad no estamos dispuestos a traspasar. Una aceptación de principios, donde discutimos acerca de las ventajas futuras y las desventajas presentes y futuras de las técnicas de reproducción humana asistida, cuál es el concepto de familia que respetamos, finalmente, qué nos interesa aceptar como sociedad. En materia de bien común, entonces, tenemos que hablar de qué consideramos o cómo abordamos esos diferentes proyectos parentales donde las familias o algunas parejas o algunas personas deciden o consideran importante tener un hijo y aquellas que no lo consideran. Y una idea moral de sociedad donde establecemos un consenso acerca de lo que puede hacerse y lo que no puede hacerse. A partir de esos 4 elementos, a nivel internacional, se encuentran, hay ciertos temas en los cuales existe consenso entre las legislaciones internacionales y otros puntos que son bastante álgidos, donde la discusión existe y donde encuentran ustedes diferentes posiciones. En el caso del consenso, entonces, hay un consenso sobre una exigencia mínima de condiciones de calidad para las técnicas de reproducción humana asistida, la importancia de crear comisiones de vigilancia y control, tener un registro de donantes para saber cuántos niños nacen, el número de embriones a transferir, que en este momento a nivel internacional está fijado en 3, y cuáles son las manipulaciones prohibidas. ¿Qué quiere decir? Cosas que no pueden hacerse. Por ejemplo, crear quimeras, clonar seres humanos, entonces sobre aspectos frente a los cuales todos los países están de acuerdo. Pero también existen temas en los que hay profundas divergencias. Esos temas son los siguientes: donación de gametos, ¿sí? Entonces, ¿se admite la donación? ¿No se admite la donación? Si se admite la donación, ¿puede ser anónima o puede ser personalizada? La fecundación post-mortem, que implica continuar un proyecto parental que inició, conjuntamente con otra persona, pero esa persona fallece y una de ellas lo continúa de forma independiente. ¿Cuál es el destino de los embriones supernumerarios? Entonces, puede ser la donación, la experimentación, la muerte, ¿qué es lo que vamos a hacer con ellos? Los contratos de gestación subrogada, ¿se permiten, no se permiten, bajo qué condiciones, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro? Y el diagnóstico preimplantario, que permite seleccionar embriones, y entonces la pregunta es: ¿seleccionamos para evitar la transmisión de enfermedades? ¿Seleccionamos porque quiero tener solo hijos? ¿Seleccionamos porque necesito un bebé que pueda salvarle la vida a alguien que está enfermo? Entonces, sobre esos puntos generan principalmente las controversias. A partir de esas controversias y aplicando los principios o valores comunes que les mencioné, pueden identificarse 3 tipos de enfoques legislativos. Encuentran ustedes los sistemas de libertad, ¿sí? Y esos sistemas de libertad priorizan los principios que acabo de mencionarles de la siguiente forma: derechos y libertades de la persona en primer lugar, búsqueda del bien común posteriormente, dignidad humana y finalmente interés superior del menor no nacido. En ese caso deben tener en cuenta que si bien el interés superior del menor está al final, ¿sí?, estos sistemas consideran que protegiendo los derechos y libertades de la persona aseguran al mismo tiempo la protección del interés superior del menor. ¿Qué países podemos ubicar dentro de estos sistemas de libertad? Entonces, se encuentran ustedes Inglaterra. Es el país cuya legislación es la más avanzada y verdaderamente es la más amplia que existe en este momento a nivel internacional, y pues me permití colocar ahí a Colombia, no porque tengamos legislación, sino porque carecemos completamente de ella. Entonces, en ausencia de legislación, Colombia se ha convertido en un paraíso reproductivo. La gente viene aquí, tiene acceso a diferentes técnicas de buena calidad además. Entonces, eso ha hecho que exista un mercado importante en materia de reproducción aquí en el país. El segundo sistema son los sistemas de restricción parcial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la jerarquización de los principios cambia completamente. Entonces, priorizan
la dignidad humana, pero no para hablar de la protección de la vida del que está por nacer, sino para hablar de esa prevalencia de la autonomía y la beneficencia. Posteriormente incluyen los derechos y libertades de la persona, la búsqueda del bien común y finalmente el interés superior del nacido, no del embrión. Hay que tener en cuenta que dentro de este grupo ustedes encuentran la gran mayoría de países. Entonces está España, Canadá, Bélgica, Francia, entre muchos otros. Y finalmente están los sistemas de restricción total, donde priorizan la vida humana, pero entonces ya no desde el punto de vista de la autonomía y la beneficencia, sino desde la protección de la vida del que está por nacer y el concepto de persona. Posteriormente sigue el interés superior del menor, los derechos y libertades de la persona y la búsqueda del bien común. Son los países que tienen las legislaciones, como les digo, más restrictivas, y ustedes se encuentran allí Alemania, Italia, que ha venido modificando sus legislaciones con el fin de adaptarse a sus vecinos europeos, y finalmente encuentran Costa Rica, y Costa Rica la encuentran con un asterisco porque durante más de 15 años las técnicas de reproducción humana asistida estuvieron prohibidas en Costa Rica. Sin embargo, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2012 obliga a Costa Rica a legislar sobre el tema. Y legislando sobre el tema permite entonces que se realicen técnicas de reproducción humana asistida. Sin embargo, la última vez que consulté qué estaba pasando en Costa Rica fue en el 2017, y en el 2017, abril del 2017, solo existían más o menos 4 o 5 centros que habían empezado a trabajar, ofrecer las técnicas de reproducción humana asistida, pero esos centros no existe una legislación como tal que los regule. Entonces, estos enfoques legislativos se explican por una jerarquización distinta de los valores como respuestas a un debate público en un momento social y político específico. Entonces aquí una primera alerta para nosotros: si queremos legislar, esto no será eterno, ¿sí? Esto debe estarse actualizando constantemente. Entonces, ¿cuáles son los retos a los que hacemos frente en este momento desde el punto de vista digamos, del mundo jurídico? ¿Cuál es nuestra obligación o sobre qué debemos trabajar? Solamente traje 4, ¿sí?, que explicaré brevemente. Entonces, en primer lugar, hay que modificar los conceptos de parentesco y filiación. En segundo lugar, tenemos que reconocer que existe, y entonces tenemos que obviamente adoptar una medida, o si decidimos no hacer nada, pues será una opción, ¿sí? Existe un incumplimiento voluntario de la ley. En tercer lugar, existe una posibilidad de aplicar el legal transfer, y entonces esto es muy importante, ya lo van a ver, y en nuestro caso, o en el caso colombiano, digamos, es revelado completamente. Y tenemos un último aspecto que debemos reconocer, y es la mercantilización de la reproducción. Entonces paso rápidamente a través de todos esos retos. Entonces, en el primero, conceptos, debemos modificar o replantear los conceptos de filiación y parentesco. Entonces, tradicionalmente la filiación ha sido abordada desde el modelo biogenético, ¿sí? Es madre quien da a luz y es padre quien engendra, y eso ha creado o nos ha mantenido siempre manejando un principio de bilateralidad. ¿Qué quiere decir esto? Todos los niños tienen un papá y una mamá, ¿listo? Pero actualmente, con las técnicas de reproducción humana asistida, ustedes tienen ahí la gráfica, que parece bastante compleja, pero que revela exactamente cuál es la situación o las posibilidades que tenemos en materia de técnicas de reproducción humana asistida. Debemos hablar de pluriparentalidad. ¿Qué quiere decir eso? Un niño puede llegar a tener hasta 3 madres y hasta 2 padres, ¿listo? Entonces, digamos que tenemos que ya empezar a pensar el registro civil de nacimiento, derechos herenciales, de una forma completamente diferente. Tenemos que diferenciar el parentesco, entendido desde el punto de vista clásico como los lazos que unen, o los lazos consanguíneos que unen a las personas, para pasar a hablar de parentalidad, que quiere decir quién asume el rol de padre y madre finalmente. Y frente a eso tenemos que verificar o aceptar, reconocer, y frente a eso tomar una decisión. Existe un profundo criterio de electividad. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo donar mis gametos, pero en ningún momento estoy interesada en convertirme en madre, ¿sí? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo teniendo, digamos, si partimos de la forma como está estructurada la filiación aquí en Colombia. El segundo reto es el incumplimiento voluntario de la ley. Les mencioné hace rato que Colombia era un paraíso reproductivo. ¿Qué quiere decir eso?
Que las parejas que no tienen acceso a las técnicas de reproducción humana en sus países de origen vienen a Colombia, ¿sí? Y eso se ofrece como paquetes completos, ¿sí? Entonces venga, pasee, coma rico, diviértase y devuélvase embarazada, ¿listo? Entonces, eso no solamente funciona aquí en Colombia, funciona en muchísimos países en el exterior. Y ese turismo reproductivo puede ser motivado principalmente por dos circunstancias. En primer lugar, los costos de las intervenciones. Si tenemos en cuenta una noticia que publicaron, si no estoy mal, a finales del año pasado o inicios de este año, en El Tiempo, el titular del Tiempo decía: madres subrogadas o gestantes subrogadas por 5 millones de pesos, ¿sí? Entonces, la posibilidad de una pareja de conseguir una madre que lleve un embarazo o una mujer que lleve un embarazo a término cuesta aquí en Colombia más o menos 5 millones de pesos. En países donde esta técnica está completamente legislada vale 40 mil dólares. Entonces estamos hablando de costos importantes y la gente se desplaza pues donde sea más económico. La segunda es el límite de los servicios. Hay países que prohíben expresamente la donación de gametos o la gestación subrogada. Un caso es Francia. Francia prohíbe la gestación subrogada. La mayoría de las parejas francesas viajan a California, contratan mujeres que lleven a término los embarazos allá y se regresan con los niños posteriormente a Francia. Este turismo reproductivo puede ser necesario, ¿sí?, cuando no hay verdaderamente, cuando la legislación prohíbe las prácticas o las técnicas de reproducción humana asistida, o puede ser opcional cuando las personas simplemente deciden, porque digamos hay que hacer fila para poder recibir el tratamiento, entonces voy a otro lugar donde pueda pagar. Sin embargo, este tipo de turismo reproductivo o esa denominación de turismo reproductivo ha sido profundamente criticado y para muchos autores no se trata de un turismo, se trata más bien de un exilio, porque turismo es cuando me voy de paseo, visito, descanso, y generalmente cuando las parejas vienen, realizan este tipo de técnicas, pues hay un estrés adicional, necesitamos cumplir cierto tiempo, venimos porque no recibimos el tratamiento, entonces de ahí explica ese término. Y ese incumplimiento voluntario de la ley entonces se ve reflejado en eso. Si la ley en mi país de origen me lo prohíbe, yo busco otro país donde pueda realizarlo. El otro problema o reto jurídico que tenemos es la imposibilidad del legal transfer. ¿En qué consiste esto? Que generalmente sí, es una tendencia que existe mucho en políticas públicas. Si un país tiene una legislación frente a un tema y yo estoy interesado en legislar, una de las opciones más fáciles es ir, inspirarme en qué pasa en este país y de alguna forma importar esa norma para colocarla en funcionamiento en un ordenamiento jurídico determinado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en este caso estamos hablando de dos circunstancias diferentes. Una cosa son los fines de la ley y otra aspectos, se refiere a los aspectos técnicos de esa ley. Entonces, en este caso, la transferencia de los aspectos técnicos funciona bastante bien, pero frente a la transferencia de los fines o los objetivos o la filosofía de esa ley resulta no funcionar. Y eso lo explicó el Grupo de Ética Europeo en 1998. Les leo esta cita que tomé de uno de sus informes. No solo sería delicado jurídicamente imponer en este campo una armonización de las legislaciones nacionales, sino que, debido a la ausencia de consenso, sería igualmente inoportuno querer dictar una moral única, excluyente de todas las demás. Les pido que guarden esta diapositiva en sus mentes porque se van a dar cuenta que ese es nuestro problema aquí en Colombia. Finalmente, otro de los retos jurídicos a los que le estamos haciendo frente es a la mercantilización de la reproducción. ¿A qué hace referencia? Que en este momento la reproducción obedece a una dinámica de mercado, y eso puede afirmarse a partir de prácticas muy conocidas como las siguientes. Entonces existen protocolos de intervención, ¿sí? Y entonces ellos dicen, bueno, vamos desde la intervención más simple hasta la más compleja y a medida que vamos aumentando en complejidad, aumenta el valor que debe pagarse. ¿Listo? Bueno, está muy bien. Pero actualmente se ha vuelto muy frecuente que los centros de reproducción humana asistida, teniendo en cuenta los costos que implican estas intervenciones, ofrezcan paquetes.
Entonces dicen, bueno, si usted paga X valor, usted tiene derecho a 3 transferencias de embriones, ¿sí? Entonces la gente ya no se preocupa tanto. ¿Por qué? Porque entonces sabe que tiene hasta 3 transferencias para poder lograr un embarazo. Está toda la opción, digamos, de la donación de gametos, pero también de embriones. Entonces, tranquilo, si usted quiere ser una madre soltera o si usted quiere ser un padre soltero, le conseguimos los gametos para que pueda haber la fecundación, ocurrir la fecundación, y si es necesario, conseguimos también la gestante subrogada. Eso nos lleva al punto siguiente, y es los contratos que existen de gestación subrogada, la mayoría con ánimo de lucro, donde generalmente se acuerda garantizar el anonimato de las partes para que posteriormente la gestante subrogada no empiece a exigir dinero adicional a los padres de intención. Y se garantiza el anonimato de donantes con el fin de garantizar que un flujo de donantes permanente. Entonces, obedece completamente a una dinámica de mercado. ¿Qué nos ha pasado aquí en Colombia? ¿Sí? Entonces, tenemos una situación muy particular. Desde más o menos 1990 hasta la fecha se han presentado más de 15 proyectos de ley buscando regular las técnicas de reproducción humana asistida. Sin embargo, más del 70% de estos proyectos de ley son una copia fiel de la Ley 35 y 42 de 1988 que adoptó España después del informe Palacio. Si tenemos en cuenta que desde 1986, cuando ellos entregan su informe, a el 2000, algunos de estos proyectos son del 2000, pues ya han avanzado muchísimo las técnicas, las discusiones a nivel ético, jurídico, médico han avanzado, pues la ley siempre resulta ser insuficiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos actualmente? Entonces tenemos algo de jurisprudencia, ¿sí? Tenemos la sentencia T-968 de 2009, que es el único caso conocido de un contrato de gestación subrogada, a pesar de que cuando uno lee la sentencia se da cuenta que el contrato como tal no existió, no podía alegarse, pero es el único caso que tenemos. Y a nivel de la Corte Suprema de Justicia solo tenemos 2 sentencias. La primera, que es del 2013, donde la Corte Suprema de Justicia se pronuncia sobre o a favor del anonimato de los donantes, y el segundo caso, donde la Corte Suprema de Justicia se pronuncia digamos, reconociendo la voluntad procreativa y el hecho de que la ausencia de un vínculo genético no es suficiente para poder dar lugar a la impugnación de la paternidad. También tenemos la circular 024 del 8 de febrero de 2016, que en cumplimiento de la sentencia SU 696 de 2015 permite el registro de 2 madres o 2 padres dentro del registro civil de nacimiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esa modificación no proviene de las técnicas de reproducción humana asistida, viene del reconocimiento que se hace a las parejas del mismo sexo para que puedan proceder a la adopción de menores. Con eso, entonces, concluyo. 3 cositas sencillitas. Entonces, todas las legislaciones en materia de técnicas de reproducción humana asistida se basan en juicios de valores. Esos juicios de valores hacen que se pueda llegar a un consenso, no a una unanimidad en un momento determinado. ¿Qué hay que tener en cuenta dentro de esos juicios de valor? Que todos los países y sociedades tienen unas tradiciones jurídicas e históricas propias, que además, digamos, los miembros de esa sociedad profesan ciertos valores, creencias personales sobre lo que debe ser el progreso, entonces para decir si se limita o no, que existen valores y creencias que determinan la percepción social de los derechos de las personas, a qué tienen derecho y a qué no, o cuáles son los límites, y finalmente debemos respetar esa idea moral de sociedad. Esto nos permite entonces concluir que tenemos 3 aspectos sobre los que debemos trabajar. El principio de tolerancia, en el cual nosotros somos capaces de reconocer que algunos centros de reproducción humana asistida tienen, por ejemplo, embriones congelados, que la gestación subrogada existe en Colombia, pero en la medida en que los casos sean más numerosos, nosotros diremos, paremos este asunto, legislemos y posteriormente determinemos qué va a pasar. En el momento en que lleguemos a ese punto, tendremos que trabajar sobre la diplomacia médica.
Claro, nosotros no podemos imponer nuestra visión de las cosas, necesitamos entrar en un diálogo con los médicos, con los filósofos, para decidir cuáles son los límites que tenemos que fijar. Y la última, hay que tener en cuenta que, como les dije hace un momento, todas las legislaciones que se tomen en esta materia deben caracterizarse por su temporalidad. Nosotros no podemos creer que con una legislación arreglaremos el problema. Cuando tengamos una legislación, el trabajo continuará para mantener al día esa legislación, no solo frente a los avances científicos, sino también a las necesidades de la población. Muchas gracias.